Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy, la noticia que les traemos es una que estoy segura va a hacer que muchos de ustedes salten de emoción, especialmente aquellos que siguen con devoción a la deslumbrante y talentosísima Demet Özdemir. Últimamente las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero, bullendo de especulaciones y rumores sobre su vida personal, y para ser más precisos, sobre su estado sentimental. ¿Se casa o no se casa? Bueno, la espera ha terminado, porque hoy vamos a desvelar este misterio de una vez por todas. Se ha confirmado la boda y atención, porque no solo eso, sino que Demet ha decidido ir un paso más allá y nos ha mostrado pruebas contundentes. Así que si quieren empaparse de todos los detalles sobre este bombazo, entender cómo ha logrado silenciar a los rumores de manera tan categórica, y qué implicaciones tiene este gesto, quédense conmigo porque esto se pone apasionante. Y antes de sumergirnos en el torbellino de esta noticia, les recuerdo, como siempre, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, denle a ese botón de asterisco suscribirse sin dudarlo, porque aquí siempre traemos la información más jugosa, exclusiva y actualizada del vibrante mundo del espectáculo. Como les comentaba, Demet Özdemir, esa estrella turca que ha logrado conquistar nuestros corazones con su indiscutible carisma, su talento innato y una belleza que irradia naturalidad, ha sido, sin duda alguna, el epicentro de la atención mediática en las últimas semanas y meses. Las redes sociales, ese ente omnipresente y a menudo voraz, como bien sabemos, son un caldo de cultivo inagotable para las conjeturas, y en este caso particular, las conjeturas giraban en torno a su supuesta boda con el reconocido empresario turco Oğuzhan Koç. Durante semanas los rumores volaban como hojas al viento en un día de tormenta, algunos afirmaban con rotundidad que la boda era inminente, otros la desmentían con vehemencia, surgían detalles sobre la posible fecha, sobre el lugar elegido, incluso se hablaba de supuestos problemas en la relación, un auténtico torbellino de información contradictoria y a menudo descabellada. Y es comprensible cuando se trata de una figura pública tan querida y admirada como Demet, sus millones de seguidores a lo largo y ancho del planeta claman por saber la verdad, por tener certezas en medio de tanto ruido. Pero lo verdaderamente fascinante y destacable de esta historia no es la existencia de los rumores en sí, sino la forma magistral en que Demet, lejos de dejarse abrumar por el clamor o de emitir comunicados vagos y genéricos, ha optado por una estrategia comunicacional mucho más directa, poderosa y francamente efectiva al mostrar las pruebas. Sí, así como lo escuchan. Ha confirmado su boda no con efímeras palabras, sino con un gesto concreto, visual y revelador que ha dejado a todos boquiabiertos y, lo que es más importante, ha acallado las voces negativas y las especulaciones infundadas de manera rotunda. Y es que, seamos sinceros, en este vertiginoso mundo del entretenimiento, las palabras, por muy bien intencionadas que sean, a veces se las lleva el viento de las redes sociales o de la prensa amarilla. Pero las imágenes, los documentos, esos elementos tangibles, esos hablan por sí solos, tienen un peso y una autoridad innegables. Demet Özdemir ha elegido compartir en sus plataformas sociales unas imágenes que no dejan absolutamente ningún resquicio a la duda, ninguna ambigüedad. Se trata de lo que muchos expertos en bodas y seguidores avezados han identificado rápidamente como un certificado de compromiso, o en la terminología de otros países, lo que se interpretaría como la formalización de los primeros pasos, los trámites oficiales y legales, que conducen inexorablemente hacia el matrimonio. Imaginen la escena por un momento, Demet radiante exhibiendo esa sonrisa que la caracteriza y que transmite tanta luz y alegría, posando con una naturalidad y una elegancia que la definen, junto a su pareja Oğuzhan Koç. Y en sus manos visiblemente un documento que valida, que otorga oficialidad a lo que hasta ese instante eran solo susurros, conjeturas y dimes y diretes. Este acto trascendental en su intimidad es también un mensaje público de una fuerza inusitada. Es en esencia como si Demet estuviera declarando al mundo con una claridad meridiana: esto es mío, esto es real, esto es algo que hemos decidido juntos y con convicción, y no voy a permitir que nadie, bajo ninguna circunstancia, ensombrezca mi felicidad o siembre dudas infundadas sobre ella. ¿Y qué podemos deducir? ¿Qué lecciones podemos extraer de este gesto tan audaz y decidido? En primer lugar, la valentía y la absoluta seguridad que emanan de Demet. No ha esperado a que la presión mediática, cada vez más asfixiante en ocasiones, la agobie o la fuerce a dar respuestas. Ella ha tomado las riendas de su propia narrativa, es su propia historia. Ha decidido compartir un momento que, si bien es íntimo y profundamente personal, lo ha hecho de una manera que beneficia a todas las partes implicadas, a ella misma, a su pareja Oğuzhan,
y a sus incondicionales seguidores que la apoyan en cada paso de su carrera. En segundo lugar, este gesto habla de la solidez y la madurez de su relación. Mostrar un certificado, algo que implica un trámite formal, algo legal y comprometedor, denota que la relación con Oguzhancock ha escalado a un nivel de compromiso serio y tangible. No estamos hablando simplemente de paseos románticos, de gestos efímeros, sino de un proyecto de vida conjunto, de planes a largo plazo. Y en tercer lugar, esta ha sido una estrategia de comunicación increíblemente inteligente y eficaz para gestionar y neutralizar los rumores. En lugar de dedicarse a desmentir uno a uno cada bulo, cada falso rumor que surgía, ha presentado una verdad irrefutable, una prueba material que los anula y los hace irrelevantes por completo. Ahora profundicemos un poco más en la naturaleza de este certificado y su significado. Es importante entender que en muchas culturas, y especialmente en Turquía, existen diversas etapas formales y protocolarias antes de la boda oficial. Puede tratarse de un compromiso formalizado ante testigos, de una ceremonia de pedida de mano tradicional, o incluso de un registro civil anticipado que sienta las bases legales para la celebración principal. Lo que Demet ha compartido con el mundo parece corresponder a uno de estos pasos significativos, un hito innegable en su camino hacia el matrimonio. Lo realmente crucial es que este documento valida la intención genuina y la unión formal de la pareja. Si han estado siguiendo de cerca las noticias sobre su relación, habrán notado la montaña rusa de información que ha habido. Se rumoreaba que estaban juntos, luego que habían roto, que se habían reconciliado, una vorágine de altibajos informativos. Y en medio de toda esta incertidumbre, la posibilidad de una boda siempre flotaba en el aire, como una promesa incierta. Pero ahora, con esta confirmación visual y documental, todo ese drama especulativo se desmorona por completo, dando paso a la claridad y a la certeza. Pensemos por un momento en la inmensa presión a la que deben estar sometidas las figuras públicas de la talla de Demet Özdemir. Cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro, cada fotografía es escudriñada en busca de dobles sentidos, cada palabra pronunciada es susceptible de ser malinterpretada o sacada de contexto. Y cuando se trata de temas tan delicados y esperados como el matrimonio, la expectativa del público puede volverse verdaderamente abrumadora, casi asfixiante. Demet, sin embargo, ha sabido manejar esta situación con una elegancia, una madurez y una dignidad que son dignas de admiración. No ha necesitado ofrecer explicaciones extensas ni emitir desmentidos públicos repletos de palabras vacías y genéricas. Ha sido suficiente con una imagen, un documento oficial, una validación tangible de su felicidad y de su compromiso. Y créanme, un gesto así es infinitamente más poderoso y convincente que cualquier comunicado de prensa frío y distante. La reacción de sus seguidores, como era de esperar, ha sido sencillamente explosiva y abrumadoramente positiva. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación efusivos, de expresiones de alegría genuina y sincera por la pareja. Los seguidores que la han acompañado y apoyado incondicionalmente a lo largo de toda su exitosa carrera están absolutamente encantados de verla dar este paso tan importante en su vida personal y sentimental. Y esto sin duda nos habla de la profunda y especial conexión que Demet ha logrado establecer y mantener con su público. No es simplemente una actriz a la que admiran por su talento en pantalla, es alguien a quien la gente quiere, a quien desean lo mejor en todos los aspectos de su vida. Y verla feliz, comprometida y construyendo activamente un futuro junto a la persona que ama, es para muchos de sus seguidores, una auténtica fuente de alegría y de inspiración. Por otro lado, este gesto tan decidido y público también envía un mensaje muy claro y contundente a los medios de comunicación, a los portales de noticias de espectáculos y, por supuesto, a los incansables creadores de rumores. Les está diciendo de manera implícita pero firme, si quieren saber algo sobre mi vida personal, sobre mis decisiones más íntimas, esperen pacientemente a que yo decida compartirlo. Y cuando lo haga, será de forma transparente y con pruebas fehacientes. Es una forma elegante y poderosa de recuperar el control absoluto sobre su propia historia, de proteger su preciada privacidad y de salvaguardar su felicidad ante cualquier intento de injerencia o de malintencionada especulación. Es un recordatorio vital de que detrás de los personajes que interpretan, detrás de la imagen pública que proyectan, hay personas reales con vidas complejas, con emociones profundas y con una necesidad fundamental de respeto. Y ahora abordemos esa pregunta que seguramente resuena en la mente de muchos de ustedes: ¿cuándo será la boda oficial? Si bien el certificado que ha compartido confirma de manera rotunda el compromiso y la seriedad de la relación, la fecha concreta y los detalles de la gran celebración nupcial aún pueden ser,
y es totalmente comprensible que así sea, un secreto guardado con celo por la pareja. Y eso está perfectamente bien. Es su derecho, su decisión. Lo que realmente importa y lo que ya sabemos con absoluta certeza es que la boda va a suceder. La gran fiesta, la elección del vestido soñado, la lista de invitados selectos, todos esos detalles que generan tanta expectación, los sabremos cuando Demet y Oguzhan estén plenamente preparados y deseen compartir esos momentos con el mundo. Pero lo que ya poseemos, lo que ya está validado, es la confirmación irrefutable de que este amor ha llegado para quedarse, para consolidarse y para formalizarse ante el mundo. Resulta fascinante analizar la evolución de cómo las celebridades gestionan la información y su imagen en la era digital. Si bien antes un anuncio publicado en una revista de renombre o una exclusiva concedida a un programa de televisión de gran audiencia era suficiente para comunicar noticias importantes, hoy en día, con la inmediatez vertiginosa de las redes sociales, todo el panorama se ha vuelto mucho más complejo y desafiante. Los rumores, como ya hemos visto, se propagan a la velocidad de la luz, alcanzando rincones inimaginables del planeta en cuestión de segundos, y desmentirlos uno a uno puede convertirse en una tarea titánica, agotadora y a menudo inútil. Es precisamente por esto que la estrategia implementada por Demet Özdemir resulta tan brillante y acertada. Ha utilizado la misma plataforma, las redes sociales, que a menudo son el caldo de cultivo y el vehículo de propagación de los rumores, para presentar la verdad de una manera directa, concisa y absolutamente contundente. Un certificado compartido en plataformas como Instagram o Twitter funciona como una declaración oficial de intenciones, una prueba tangible que todos pueden ver, comprender y aceptar. Además de la eficacia en la gestión de rumores, este tipo de confirmaciones directas fortalece de manera significativa la imagen pública y la credibilidad de la celebridad. Demuestra madurez, una gran responsabilidad personal y una admirable transparencia en su vida privada. Indica que la persona no se esconde, que no juega innecesariamente al misterio, sino que elige compartir los momentos más importantes de su vida cuando se siente verdaderamente preparada y segura para hacerlo. Y esa actitud, esa forma de proceder, sin duda alguna, genera aún más empatía, admiración y un vínculo más profundo por parte de su vasto público, que se siente parte de su viaje personal. Así que para hacer un resumen conciso y dejar clara la noticia principal, la información es clara, cristalina y contundente, Demet Özdemir se casa. Y no lo decimos nosotros basándonos en conjeturas, lo dice ella misma, a su manera, presentando pruebas irrefutables de su felicidad y de su compromiso. Ha puesto fin de manera magistral a semanas de especulaciones y dimes y diretes con un gesto que no solo demuestra su firme determinación y la solidez inquebrantable de su relación con Oguzhan Koç, sino también una estrategia de comunicación extraordinariamente inteligente para proteger su valiosa privacidad y su inmensa felicidad. El certificado que ha compartido es la prueba definitiva de que su compromiso con Oguzhan Koç es real, serio y que pronto podríamos estar celebrando, o al menos hablando con entusiasmo, de una boda oficial. La alegría de sus seguidores es absolutamente palpable, un reflejo directo del cariño, el respeto y la admiración que la talentosa actriz ha cultivado con esmero a lo largo de toda su exitosa y brillante carrera. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta noticia tan emocionante y este análisis detallado con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este contenido y que les haya parecido tan intrigante, esclarecedor e inspirador como a mí. Ahora, para enriquecer aún más este espacio, me encantaría conocer su valiosa opinión sobre esta forma tan particular y efectiva de confirmar una noticia tan importante. ¿Les parece una estrategia de comunicación acertada y valiente? ¿Qué expectativas tienen para la futura boda? ¿Qué esperan de esta nueva etapa en la vida de Demet? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección habilitada para ello. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre los temas que nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo las últimas noticias, los análisis más agudos y las exclusivas del fascinante mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también disfruten de este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis apasionantes. Hasta luego.